Damos inicio a Ciudad Abierta, el espacio de la diversidad, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos sobre los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, los famosos ECOSIG, también conocidos como terapias de conversión o terapias reparativas, las cuales dañan profundamente la dignidad de las personas y son consideradas un fraude, pues la homosexualidad no es una enfermedad. Para conocer más sobre el tema, platicaremos con Iván Tagle, quien es director de YAG México y activista de los derechos de la población LGBTTI+. Ha sido reconocido internacionalmente por ser parte de la World Association for Sexual Health por el trabajo realizado en la promoción y ayuda en la salud sexual en las y los jóvenes. Nuestro invitado se encuentra con la queridísima Geraldina González de la Vega, quien es presidenta del COPRED y especialista en temas de discriminación e igualdad. Vamos con ustedes, chicos. Muchas gracias, Paco. Pues muy buenas tardes. Estamos con Iván. Muchas gracias, Iván. Es un gran placer para nosotras recibirte en este programa. Pues vamos a hablar sobre uno de los temas que para nosotras en COPRED es fundamental y que son las ECOSIG o los ECOSIG. Primero, me gustaría que nos platicaras sobre la organización que diriges, YAG. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? Para después pasar ya de manera muy directa al tema de los esfuerzos para corregir orientación sexual e identidad de género. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí, estar con ustedes, a todas y todos los que nos ven. Y bueno, precisamente yo soy director de YAG Transformando tu Vida, que es una organización encargada de proteger los derechos de la comunidad LGBTI. Este proyecto surge desde hace un poco más de 10 años, donde jóvenes que habíamos sido rechazados de casa y vivíamos en situación de calle, nos reunimos para poder salir adelante y apoyarnos, ¿no? Entonces el proyecto ha crecido tanto que, pues de acuerdo a la revista Time Out México, pues somos ya una de las organizaciones más importantes o con mayor impacto e influencia en México sobre derechos LGBT. Hacemos incidencia política, investigación y bueno, un montón de cosas, que es lo que define justo YAG, que quiere decir amor en la palabra maya, ¿no? Entonces, pues actualmente estamos incidiendo en conjunto con diversas instituciones, senadoras, senadores, politólogos, activistas, justo para que este tipo de prácticas que pretenden suprimir la orientación sexual o identidad de género, pues sean prohibidas en nuestro país y dejen de ser una realidad, ¿no? Sí, ¿por qué buscan que sean prohibidas? Pues porque a final de... O sea, primero me gustaría que platicáramos, ¿qué son los ECOSIG? ¿En qué consisten? ¿En qué mito están basados? Si lo digo de la manera más abierta, ¿en qué mito están basados? ¿Qué buscan? Perfecto, pues mira, los ECOSIG son todos estos esfuerzos que pretenden suprimir la sexualidad de una persona bajo el falso argumento o creencia de que la orientación sexual o la identidad de género son una enfermedad, ¿no? O no es lo correcto. Y lo que estamos viendo son a personas, no solo profesionales de la salud mental, eso es algo muy importante, como las terapias de conversión, que son las más famosas o populares o las que más se escuchan. Existen o tenemos registro dentro de nuestra organización de casos de víctimas que han sufrido privación de la libertad, que han sido, sobre todo hay un componente de mucha violencia hacia las mujeres, porque hacia las mujeres en varios casos las someten a violaciones o abusos sexuales correctivos, porque entonces dicen, claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre y entonces esta es la forma en que te vamos a quitar lo lesbiana. Y muchos de estos casos también o estas prácticas son consensuados o bajo la supervisión o con el consentimiento de las familias. Y las principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes. Entonces, este tipo de prácticas configuran tratos crueles, inhumanos y denigrantes y básicamente impiden el libre y pleno desarrollo de la personalidad, ¿no? Lo que genera muchos problemas en la salud de las y los jóvenes o las víctimas que han sido sometidas a estas prácticas, que bueno, este tipo de prácticas, lo que los estudios dicen, hay una especialista en Estados Unidos, Caitlin Ryan de la Universidad de San Francisco, que maneja estadísticas como aquellas personas que son sometidas a
este tipo de tratos crueles o este tipo de rechazo, pues tienen 8 veces más probabilidades de intentarse suicidar, ¿no? Más probabilidades de tomar alcohol o drogas ilegales y sobre todo de 3 veces más probabilidades de mantener relaciones sexuales sin protección como manera de suicidio, ¿no? O sea, adquieren el virus, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasan alrededor de quienes hemos sido víctimas de este tipo de cuestiones y que hoy en día siguen siendo una realidad en México, ¿no? Hay grupos conservadores que están promoviendo esto, que además le dicen a la gente que en 4 meses van a desarrollar la heterosexualidad, van a convertir a la persona homosexual en heterosexual y pues eso es fraude. A final de cuentas ellos están digamos que promocionando algo que no es cierto y que pues es publicidad engañosa y fraudulenta, ¿no? Entonces, bueno, y que además la homosexualidad o la identidad de género no son enfermedades, ¿no? Por supuesto, eso habría que subrayarlo. Por supuesto, como tú bien sabes, desde 1990 la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que la homosexualidad no es una enfermedad. Recientemente a la transexualidad se le ha considerado ya más como una parte inherente de la sexualidad humana, dejándolo fuera de una cuestión más psicológica. Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿por qué si ya existen estos pronunciamientos, incluso si en México existen ya normatividades o las propias leyes que protegen o nos protegen de este tipo de cosas, ¿por qué se sigue dando a la luz y a los ojos a veces de los gobiernos municipales, estatales, locales, ¿no? Este tipo de prácticas? Pues, ¿por qué sigue sucediendo, no? Y entonces ahí ya radica la importancia de decir, bueno, necesitamos una legislación específica, porque lo que nos dicen las autoridades es, ¿y cuántas son las denuncias, no? Y el problema de esto es que, bueno, para empezar, no tenemos una cultura de la denuncia. Exacto. Existe una gran desconfianza en las instituciones, es creo que históricamente el peor momento que cruzan las instituciones respecto a confianza, derivado pues a toda la vinculación que han tenido en estos últimos años, y la otra parte, la discriminación por orientación sexual o identidad de género, que nos imposibilita meter una denuncia. Ahora, estas personas que hemos sido víctimas, la mayoría, como decía, son niñas, niños y adolescentes. Entonces también ese es un elemento clave para comprender el por qué no hay una denuncia. Necesitas ir con tu tutor y muchas veces son ellos mismos los que te están metiendo a este tipo de prácticas. Y recordar que cuando sucede esto es porque las y los jóvenes salen del closet también. Y entonces una manera como de forma de castigo es este tipo de prácticas, porque pueden ser desde muy sutiles, pueden ser incluso violencias desde la violencia económica, ¿no? Ah, eres lesbiana, entonces pues yo no te voy a pagar la escuela, ¿no? Y entonces ahí hay un mensaje claro de, si tú sigues siendo como eres, va a haber un castigo, ten cuidado. Y entonces ahí tu decisión se coerciona, se ve coercionada por toda la violencia que está alrededor y empiezas a actuar de esa forma. El problema es que suprimir tu sexualidad te trae grandes problemas a tu salud mental, emocional, física y de todo, ¿no? Ustedes en YAG acompañan a chicos, chicas, no necesariamente menores de edad, pero también menores de edad, en este proceso de salir del closet. Así es. ¿Cómo hacerlo? Lo que hacemos, por ejemplo, en la asociación es que los domingos de cada 15 días tenemos ciertas reuniones donde van muchas y muchos jóvenes a hablar justamente de este tipo de experiencias, y lo que hacemos es dar acompañamientos. Gracias a eso fue que nosotros pudimos detectar que había un problema recurrente y que veíamos que muchas personas vivían este tipo de prácticas, ¿no? O que las llevaban con el psicólogo, o que las llevaban a grupos de alcohólicos anónimos o anexos, o cosas así para que pues ellos no fueran quienes ellos eran, ¿no? Y entonces, no nada más lo hacemos a nivel local, también trabajamos a nivel nacional. Hace 2 meses sacamos a una joven que fue internada en uno de estos centros, privada de su libertad, por la misma situación, eres lesbiana y entonces te vamos a curar, ¿no? Y bueno, afortunadamente con las autoridades locales y con quien dirige YAG allá en Jalisco, pudimos lograr que se sacara esta ¿Dónde chica, pueden ¿no? localizar a YAG?
¿Tienen un número, una página, un mail? Por supuesto, nos pueden localizar en redes sociales, YAAJ México, así se escribe. Nos encuentran en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y bueno, básicamente también tenemos página de internet que es www.yagmexico.org. Ahí pueden ustedes, si en algún momento están viviendo una situación similar de discriminación o quieren salir del closet o no saben cómo salir, necesitan apoyo y escucha, es importante que se acerquen a este tipo de organizaciones o se acerquen directamente con COPRED y pues ya los canalizan con nosotros, pero pues no están solas y no están solos, ¿no? No, eso es muy importante y me parece que ese es un mensaje muy importante que hay que dar aprovechando este espacio, porque pues pueden estarnos viendo chicos, chicas, personas mayores que todavía no están seguras de salir del closet o que han sufrido, que han sido sometidas a un tipo de estos esfuerzos, de estas terapias, y que sepan que primero son actos fraudulentos, que son actos criminales y que tienen que denunciarse, que pueden denunciarse en COPRED, que pueden denunciarse en la Procuraduría o que pueden acudir a YAG para una orientación por parte de la sociedad civil. Me parece que eso es muy importante. También me parece que es muy importante hablar sobre cómo se dan. Me gustaría que en el poquito tiempo que nos queda antes del corte nos platicaras más o menos, un poquito abundar sobre, o sea, cómo saber que estamos frente a una terapia de conversión o un esfuerzo, un ECOSIG. Ok, bueno, esa es súper pregunta inteligente. Primero que nada es, si esta práctica lo que pretende es suprimir tu sexualidad o que no ejerzas una sexualidad no normativa, es decir, si este psicólogo o esta persona dice eres pastor de la homosexual, iglesia, está mal, ¿también? Exactamente, ¿no? Y hasta el papá o la mamá o el amigo, ¿no? Como dices, el pastor de la iglesia, si ellos piensan o parten que la sexualidad, la identidad o la orientación sexual es una cuestión que tú tienes que reprimir o que tú tienes que cambiar, ahí automáticamente estamos hablando de una cosa, ¿no? Perfecto. Vamos a corte y seguimos con ese tema. No le cambien. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, temazo, un espacio en el que todas y todas tienen un lugar especial. Y fíjese que aunque no hay historia, hay una fecha exacta de cuándo surgieron los ECOSIG, que existen registros de este tipo de terapias para corregir la homosexualidad. Se sabe que, o más bien se plantea que son a partir del siglo XIX. Además hay evidencias de que en los campos de concentración nazis se aplicaban medicamentos, pues posiblemente con dosis de testosterona, más bien justo con eso, a los hombres homosexuales con la intención de corregir su orientación sexual, bajo el supuesto de que esta orientación estaba relacionada con un desbalance de sus hormonas, de su nivel de hormonas femeninas y masculinas. ¿Qué tal, no? Pero bueno, vamos con Geraldina e Iván para seguir hablando sobre este tema, sobre las terapias de corrección. Muchas gracias, Paco. Pues sí, seguimos entonces con el tema, con Iván Tagle. Y bueno, pues nos habíamos quedado entonces, estamos frente a un ECOSIG cuando una persona, sean los padres, los tutores o quienes estén viviendo contigo, tus familiares, un profesional de la salud o inclusive un pastor de la iglesia, el padre, el cura, da igual a qué religión nos estemos refiriendo, haga algún tipo de esfuerzo por suprimir tu orientación sexual, tu identidad o tu expresión de género. Y partiendo de que la orientación sexual o identidad de género no normativa, es decir, no heterosexual, está mal, ¿no? Porque entonces muchas de estas personas parten de que cualquier práctica sexual que no tenga como fin la procreación, pues es una desviación. Claro. Y ahí vienen ya como estos estigmas y prejuicios que van pues permeando toda esta parte de nuestra sexualidad o la condición humana, y entonces lo ponemos como en bueno, malo, enfermo, no enfermo, y pues básicamente
hablar hoy en día de esto o cuestionar si todavía es una enfermedad es cuestionar si las personas afrodescendientes siguen siendo de la misma raza o no. Claro. Tan absurdo es, justamente es el tema, pero desafortunadamente vemos que en México aún siguen existiendo personas y profesionales de la salud Sí. que así lo piensan. Y que además porque hay una cultura de la discriminación. Esto es, o sea, no solamente es una persona en lo individual que arbitrariamente decide que esto está mal y que hay que curarlo, sino además hay toda una cultura alrededor que está empujando a las personas también inclusive a buscar estas terapias o esfuerzos supuestamente para corregir algo que no hay nada que curar. Claro, y fíjate, ahorita que lo mencionas, pues de hecho mi activismo empezó así. Yo fui una de esas personas que le decía a otras que yo ya me había curado y que había encontrado la luz y que ellos también se podían curar. O sea, yo tenía 15 años cuando fui en este tipo de espacios, se llamaba el Grupo de Apoyo San Agustín al norte de la Ciudad de México. Y estuve 2 años militando en este grupo, ¿no? Incluso yo tenía conocimiento de las casas de seguridad que existían, precisamente donde internaban a las personas. Los papás firmaban un consentimiento como tutores y entonces pues como los anexos, ¿no? Sí. Y muchos de ellos, o por lo menos los que yo conocí, justo llevaban como más o menos el tipo de prácticas de los mismos grupos de anexos y dobles A, ¿no? Pero ellos pensando que la enfermedad, en lugar del alcoholismo, pues era la homosexualidad, Claro. ¿no? Y también creo que es importante decirlo, o sea, los papás que llevan a los hijos no es porque crean, o sea, no es porque lo estén haciendo de mala fe, sino porque justamente porque hay una cultura que cree que una orientación sexual diversa a la heterosexual o una identidad de género diversa a la que deberían de tener las personas supuestamente atendiendo al sexo con el que nacieron está mal y es una enfermedad, se les lleva a estas terapias. Y es importante decir que esto no es así y que no hay nada que curar, que las orientaciones sexuales no son binarias, no son heterosexuales necesariamente, no hay una identidad de género adecuada, digamos, o correcta, sino que las personas pues tenemos libertad, tenemos libre desarrollo de la personalidad y somos como somos. Y eso se plasmó en un estudio que se llama justamente Nada que curar. Así es, como Platícanos. bien lo mencionas, o sea, me parece importantísimo que, uno, las familias también son víctimas, ¿no? Sí. Y víctimas de aquellas personas profesionales de la salud mental que están lucrando con su dolor y desinformación. Y entonces sobre eso, en conjunto con COPRED, con Naciones Unidas, con diversos especialistas de la UNAM, etcétera, profesionales de la salud, construimos un instrumento que justo es una guía para que todos los psicólogos, psiquiatras o personal del área de la salud mental pudieran conocer sobre este tema y evitar justamente estas malas praxis, ¿no? Porque pues a final de cuentas dañan la salud de las personas y nos abre un debate en México de cómo queremos el acceso a la salud mental, de qué forma, a través de aquellos psicólogos o psiquiatras que te lean el tarot o te lean las cartas o lo hagan a través de una Biblia, o aquellos psicólogos o profesionales de la salud que estén basados respecto a lo que dicen las organizaciones mundiales más prestigiosas sobre salud mental, ¿no? Y entonces es una muy buena apuesta que se está haciendo, que va acompañando también diversas legislaciones en lo local y en lo federal para prohibir este tipo de prácticas y que entonces podamos nosotros tener una garantía de acceso a nuestra salud mental sin discriminación, sin prejuicio, ¿no? Y basado siempre en los derechos humanos y la garantía como a la no discriminación, por supuesto. Ya no nos queda tiempo, pero me gustaría que en una palabra o dos nos dijeras qué hace falta, qué tenemos que hacer. ¿Leyes? ¿Políticas? Se necesitan ambas cosas, leyes para reconocer qué está sucediendo y eso nos va a ayudar a generar las políticas públicas que justamente nos ayuden a cambiar esta dinámica social y cultural. Porque si bien existen leyes y no existen las políticas que los acompañen, pues eso se queda en letra muerta. Y lo que necesitamos cambiar es justo este pensar social y las dinámicas culturales que son las que nos orillan a las personas a hacer este tipo de prácticas violentas. Por supuesto, esas fueron más de 2 palabras, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Nos vemos la próxima semana. Regresamos con Paco. Gracias. Nos vemos.
Muchas gracias, Geraldina. Y pues bueno, así llegamos al final de esta emisión Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta. Y nosotros nos vemos a las 11 de la noche en la repetición de todos los días. Y recuerden que a las 3 de la tarde estamos completamente para ustedes en el ombligo de la luna.